Te hago desear el Muchas, menú, te hago desear el menú. bueno, vamos a estar expectantes de menú y por el momento vamos a hablar con el doctor Daniel Freites, quien es juez de ejecución penal acá en nuestra ciudad de Presidencia, Roque Sáenz Peña, y vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando en nuestra ciudad en relación a aquellas personas que se encuentran en el servicio penitenciario. Buenos días. Hola, buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, no son tan graves los problemas que tenemos en el complejo penitenciario, pero siempre se suscitan problemas entre los internos, las denominadas grescas, que se producen en los respectivos módulos. No olvidemos que en este momento, en su oportunidad, cuando se creó el complejo penitenciario de Sáenz Peña, había 11 módulos, de los cuales en este momento hay solamente 10 porque uno está inhabilitado para refacciones. Respecto de los condenados, bueno, tenemos que hacer una diferenciación entre aquellos que tienen salidas transitorias, de los que tienen libertad condicional, de los que tienen prisión domiciliaria o de los que tienen salidas excepcionales. Las salidas transitorias normalmente acá en Sáenz Peña, por no decir la mayoría, se hacen todas salidas en los domicilios de las personas que los condenados proponen, puede ser que son los referentes normalmente, el padre, la madre, algún hermano, algún tío, alguien que los quiera recibir, y la mayoría salen todas con palabra de honor. En algunas ciudades, por no decir la mayoría de la República Argentina, las salidas transitorias se usufructúan con las denominadas pulseras electrónicas, el denominado sistema de monitoreo electrónico para saber porque las salidas transitorias cuando se autorizan es para que el condenado vaya al domicilio que él fijó para gozar de su salida, él debe permanecer ahí por el término ya sea de 24, de 48 o de 72 horas, pero en ese lapso siempre el servicio social, tanto del Poder Judicial como del Servicio Penitenciario Provincial, van y constatan de que él realmente permanezca en ese domicilio, de lo cual no puede salir a ningún lado, ya sea en la cantidad de horas que se le dé. Él tiene que permanecer en ese domicilio. Respecto de los condenados con prisión domiciliaria, bueno, nosotros en una oportunidad, la jefa del Servicio de Readaptación Social, que está en Resistencia, la comisaria Erika Maidana, nos manifestó que había un total aproximado de 120 o 130 pulseras electrónicas, lo cual es poco porque no alcanza para toda la provincia del Chaco. No olvidemos que nosotros tenemos el complejo penitenciario 2 de acá de Sáenz Peña, el 1 de Resistencia, el complejo penitenciario de mujeres de Resistencia y después los distintos complejos de Charata, Villa Ángela, Castelli, que todos tienen oportunidad de gozar de los beneficios que le otorga la ley 24660. Pero bueno, le vuelvo a repetir, acá nosotros en la mayoría de los casos, la mayoría de los presos que tienen salidas transitorias lo hacen con salidas excepcionales. Y lo hacen con bajo palabra de honor, perdón. En cambio, los de prisión domiciliaria, y bueno, en algunos casos tenemos para ponerle pulsera electrónica y en otros casos no. Y bueno, lo vamos implementando a medida que nos van autorizando la colocación de la pulsera. Eso depende de la gravedad del delito que haya cometido por el cual esté... No, generalmente los detenidos con prisión domiciliaria, todos deben salir con pulsera electrónica. En algunos casos puede coincidir que lo tenga el de mayor gravedad en cuanto a la condena con relación al de menor gravedad, pero en principio para los de prisión domiciliaria generalmente a todos se le pone pulsera electrónica. Lo que pasa es que no hay disponibilidad para todos. Esto es algo, digamos, crítico, teniendo en cuenta que usted menciona 120 pulseras para toda la provincia. Es crítico, sí, es crítico porque no tenemos, si bien es cierto que los diferentes servicios sociales, ya sean los del complejo como los del Poder Judicial, van y los controlan, como yo le mencioné anteriormente, pero bueno, el control es 1 hora por cada salida, es decir, pero después no sabemos los detenidos si realmente permanecen o no en el domicilio de ellos. ¿Celulares? ¿Cuántos celulares hay aproximadamente? En este momento, de acuerdo a lo que me informó el comisario Gómez, hay aproximadamente un cálculo de 300 equipos celulares dentro del complejo penitenciario. Lo cual no sé qué va a ocurrir luego si el nuevo gobernador cumple con lo dispuesto en campaña de que no van a poder gozar de celulares. Bueno, eso ya va a ser una
orden o un decreto del gobernador, la cual yo en mi caso particular no puedo hacer absolutamente nada. Esto es una cuestión meramente administrativa, de jefatura de los complejos penitenciarios, tal es así que cuando un detenido quiere ingresar un teléfono celular o una notebook, es únicamente para uso de ese detenido condenado y se lo inscribe a nombre de él con el número de serie, con el número de mail o con el número de equipo si se trata de una notebook, lo cual quiere decir que no lo puede utilizar otro detenido. Cada uno es responsable del celular que ingresa al complejo, que ingresa con nombre y apellido, obviamente. Esto también es importante aclarar para aquellos oyentes que quizás desconocen que cada uno de estos equipos celulares, estos 300 celulares, están registrados. Sí, están todos registrados en cada una de las fichas individuales de los detenidos. Sí. Usted nos comentaba que tiene, por ejemplo, algunos que están estudiando y utilizan estos celulares de buena manera, si se quiere, pero también están los que utilizan para delinquir desde el interior del servicio. Sí, hoy medio que ya se ha hecho medio práctica a través del uso de estos equipos electrónicos, ya sean celulares o notebook, pero tienen internet, y bueno, hoy la mayoría de las bandas se forman desde adentro de los complejos. No quiero decir que acá lo haya, realmente yo desconozco, no lo sé, pero tenemos noticias a través de lo que se siente en los noticieros, de las bandas que hay, por ejemplo, en la unidad penitenciaria de Rosario, de Buenos Aires, sí, porque todos estos medios electrónicos les permiten hacer eso. Acá lo que es el complejo penitenciario, 300 celulares, ¿y cuántos son las personas que se encuentran adentro? En este momento tiene que haber un promedio de 450, 460 detenidos aproximadamente. Sí, más de la mitad, sí. Tema que va a quedar para resolver, como usted lo menciona, próximo mandato de gobierno. Exacto. Veremos que disponga el gobernador en cuanto al uso de teléfonos celulares. Yo desconozco. Gracias. A ver, pasamos un minutito con el doctor Daniel Freite, por favor. Por supuesto que sí. Gustavo Romero desde el estudio se comunica con usted. Bueno, doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Buen día. Es grave lo que usted nos está comentando con respecto a la faltante de pulseras electrónicas para un gran número de detenidos que tenemos, ¿no? Porque la verdad, salen del complejo aquellos que tienen prisión domiciliaria, pero algunos salen sin este elemento que es la pulsera y se pierde un poco la información de qué es lo que hace o de los movimientos, ¿no? Tal cual, Gustavo, tal cual. Por eso es importante, yo siempre digo, el uso de este medio electrónico, que ya sea la pulsera electrónica a través de un aparato fijo que va conectado a la red eléctrica, o ya sea con el equipo de GSM, entonces es una forma de ubicar y de saber el control del detenido, donde él mismo se encuentra. Pero bueno, lamentablemente en estos momentos tenemos muchas falencias y muchas faltantes de estos equipos, Gustavo. Sí, ¿qué se tiene en cuenta en este tema de las salidas transitorias? Bueno, seguramente primero el tiempo, o sea, la mitad de la condena, y si está y en ese momento, si está en condiciones, se revé si está en condiciones de solicitar el beneficio, doctor. Mira, nosotros, Roberto, cuando iniciamos el trámite de salidas transitorias, nosotros pedimos el informe del Consejo Correccional del Complejo Penitenciario, que es un consejo que está integrado por 7 personas de distintas áreas. Luego pedimos el informe psicológico del Servicio Social de acá del Poder Judicial, y luego, obviamente, la vista fiscal. Obviamente que la mayoría de ellos tienen que considerar tal situación, y en base a eso va la resolución final, que ya depende de mí. Obviamente que dichos informes no son vinculantes, pero obviamente a los fines de conceder o no dicho beneficio se los tiene en cuenta. ¿Y para lo que es una condicional debe superar el 2/3 de la condena, doctor? Exactamente, Roberto. También previo informe del Consejo Correccional y del Servicio Social del Poder Judicial, ¿no? Por supuesto. Y obviamente no debemos perder de vista también
el domicilio y el tutor que se va a hacer cargo del condenado en cada una de las salidas transitorias. Generalmente el Consejo Correccional, uno de ellos, hace el trabajo que se llama trabajo de campo, donde va, visita el domicilio donde propone el condenado que va a usufructuar, ya sea la salida transitoria o de libertad condicional, y obviamente que se fija en las condiciones de habitabilidad, quién habita en dicho domicilio, si son parientes o no, porque nosotros debemos, a los fines de la resocialización del condenado y para que no tenga el día de mañana un valor negativo, porque realmente puede ser que no se lo considere así, el referente tiene que ser una persona capaz y sólida y con ganas de recibir al condenado en su domicilio, cosa que lo ayude al condenado a resocializarse y poder ingresar nuevamente en la sociedad. Si nosotros vemos que, por ejemplo, un domicilio propuesto por ejemplo, en los delitos de abuso sexual, la mayoría de los domicilios no debe haber existencia de menores, de personas menores de edad, claro, precisamente por el delito que cometieron, ¿me entendés? Pero aparte de eso, el tutor también tiene que ser un tutor responsable, que para el caso de que el condenado vaya, ya sea en salida transitoria o en libertad condicional, viole algunos de los principios que se le impone para cada una de estas salidas, informe inmediatamente al tribunal y nosotros obrar en consecuencia. Hay casos, doctor, que cuando hay salidas transitorias quedan acompañados o haciendo guardia gente del servicio penitenciario en el domicilio también. Sí, la ley permite eso, con acompañamiento de personal penitenciario no uniformado. Nosotros somos pocos los que tenemos acá, la mayoría sale todo bajo palabra de honor, ya sea de algún hermano, de padre, de madre, de un tío, pero la mayoría son todos bajo palabra de honor. Y algunos que no cumplen esa palabra de honor, ¿no? Bueno, hasta ahora, Gustavo, debo decir que prácticamente, salvo 2 o 3 casos que no han vuelto al complejo, te estoy hablando de detenidos que tienen que ir, que solo autoriza, por ejemplo, por 24 horas, más 6 horas de viaje de ida y vuelta, porque tienen que ir, por ejemplo, hasta Copozo. Y bueno, los presos hasta ahora, gracias a Dios, vuelven. Hasta ahora no hemos tenido problemas prácticamente nosotros en ese sentido. Me sigue llamando la atención esta falta de elementos de las pulseras electrónicas, ¿no? Es bastante serio el problema pocas, Gustavo, sí. Son muy pocas para toda la población carcelaria que existe en el Chaco. Son pocas, esa es la realidad. ¿Me entendés? Sí. Bueno, esperemos que el nuevo gobierno se ponga las pilas y bueno, y podamos contar con más dispositivos, ¿no? En Resistencia, yo por ejemplo tengo entendido de que la mayoría de las personas con salidas transitorias salen con pulsera electrónica. Nosotros acá no lo podemos implementar porque no tenemos. Por eso te digo, salen bajo palabra de honor. Todas estas personas que solicitan estas salidas son los que están en pabellón de buena conducta ya, ¿no? Sí, bueno, acá en el complejo penitenciario no hay pabellón de buena conducta, donde hay en la U11. Pero sí, obviamente se lo califica en cuanto a la conducta, en cuanto al concepto, en cuanto a su relación con la gente del servicio penitenciario y con los demás presos, se lo califica a cada uno de los condenados. Hay condenados que son condenados rebeldes que viven sancionados. Yo he hecho en varias oportunidades de condenados que, por ejemplo, lo han sancionado por 180 días de traslado a otro establecimiento por la falta grave que cometieron. Y bueno, y se van 180 días y después al complejo penitenciario 1 o a Castelli o cualquiera de ellos, y luego los retornan una vez finalizada la sanción. Que son rebeldes, o sea, que son agresivos también, se tiene en cuenta, si trabajan dentro del complejo, porque también hay trabajos que se hacen dentro del complejo. Sí, pero hay algunos que no lo quieren hacer. Justamente la resocialización significa eso, no solo producir algún tipo de o hacer algún tipo de trabajo, sino también hacer algún tipo de educación, algún tipo de curso. Siempre hay cursos en el complejo para hacer, ya sea de electricidad del automotor, ya sea de motos, ya sea de carpintería. Hay varios cursos que pueden hacer los presos, que luego durante la estadía ahí en el complejo penitenciario
se le va reduciendo los plazos de conformidad a los cursos que ellos hacen. Tienen inclusive hasta asistencia espiritual. Yo sé que va tanto curas, párrocos de la Iglesia Católica Romana o de los otros pastores que son de otra iglesia, ¿no? Claro. Sé que van, ellos tienen los días, pero hay algunos presos que no asisten. Hay algunos presos que no les interesa asistir a la iglesia, hay otros que no les interesa hacer cursos, y bueno, personas así no se les resocializan nunca. Y algunas personas hasta que utilizan para esconderse detrás de la religión, ¿no? Como para decir que son de buena conducta, para que desde los psicólogos del complejo tengan en cuenta y así engañarlos un poco también, ¿no? Tal cual, Roberto. Ahora, doctor, ¿cómo se llevan? ¿Ustedes tienen trato con el Comité contra la Tortura? Sí, yo tengo, normalmente, mira, yo generalmente toda la semana hago visitas en el complejo penitenciario, ya sea yéndome allá o si no, hago traer a los presos acá a mi tribunal. A veces lo hago por falta de tiempo, por ir allá, y bueno, entonces los atiendo acá. Pero sí, el comité generalmente siempre está presente, inclusive hace visitas periódicas y sorpresivas. Generalmente de los condenados que quieran hablar con ellos por alguna violación a algún derecho. Bueno, sí, están en contacto permanente con el comité. Bien, bueno, estamos charlando con el doctor Daniel Freites, juez de ejecución penal. Le agradezco, doctor, muchísimo, ¿eh? Gracias a ustedes, Romero, y a tu audiencia. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno.